la oportunidad de escuchar a un hombre que yo diría surgió de las canteras del club. ¿Por qué? Porque acompañó a lo largo de toda la gestión al mejor presidente que tuvo el Club Atlético Boca Juniors, Mauricio Macri. Hizo que explotara nuestro corazón de alegría, que nos llenó de títulos, de grandeza, de gloria. Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Andrés, que lo acompañó en toda esa gestión, que escribió un libro maravilloso, Gestión y Pasión, que seguramente durante la tarde de hoy nos estará hablando de eso, y por supuesto, cada una de todas las propuestas que tiene para realizar por las próximas elecciones. Así que sin más, le quiero presentar al próximo presidente del Club Atlético Boca Juniors, Andrés Ibarra. Bueno, hola. Cantemos. Dale Boca, dale Boca, dale Boca, dale Boca, dale Boca, dale Boca. Está muy claro. Bueno, un gusto estar acá con todos ustedes. La verdad que me impresionó este lugar. Felicitaciones, estuve recién acá con los jefes y un placer, y los felicité porque es un lugar lindísimo, realmente muy pero muy impresionante y espectacular para los hinchas, socios y la gran familia bostera, el club número 1 del mundo, así que qué mejor que estar acá en este lugar espectacular. Así que muchísimas gracias por estar todos acá. Gracias Oscarcito, Guillermo, bueno, toda la gente que permitió que hoy estemos acá y que yo pueda tener la oportunidad de conversar un poco con ustedes. No voy a contar todas las anécdotas, porque les digo algo que no se enteren, que se creen bien. Están aburridos de las anécdotas que cuento, ¿no? O sea, claro, vienen a todas las charlas con socios, entonces cuando empiezo a decir, la primera vez que fui a la cancha fue con un tío mío cuando Boca ganó 4-0, no la voy a contar. Si después alguien quiere enterarse, me preguntan y les juro que les cuento cómo fue esa historia. Pero la verdad es que para mí es un gusto, un placer estar acá. Primero para que nos conozcamos, para que me conozcan un poco más y sobre todo para hablar de futuro. Por supuesto que vamos a hacer referencia a por qué queremos cambiar muchas de las cosas que hoy están pasando, pero sobre todo es proyectándonos al futuro, para que entendamos por qué queremos volver a recuperar a nuestro querido Boca, a volver a ponerlo entre los 5 mejores clubes del mundo, como lo fuimos, como tuvimos la oportunidad, muchos de los que están acá. Yo en aquel momento fui gerente general con Mauricio, y de haber vivido esa época gloriosa. Y llegamos a ser el número 1 del mundo, y estuvimos entre los 5 durante muchos años. Entonces, hoy estamos acá para ver cómo recuperar a Boca y cómo lograr nuevamente eso. Así que, y venía pensando cuando venía para acá, y les quiero decir esto, y quiero ser muy claro en este tema. Miren, todos somos fanas de Boca, todos amamos a Boca, tenemos nuestros 40, 50, 20, 30, 10 años de socios, de hinchas, de tener recuerdos imborrables con Boca, y por eso todos queremos salir campeones siempre, siempre. Y mañana queremos ganar y queremos ganar la final. Pero lo que yo les quiero decir es esto, que sea cual sea el resultado, y si ganamos mejor, y si tenemos la 7ª copa mejor, nosotros y yo hoy estoy acá,
para asumir el compromiso de que vamos a pelear con todo para ganar en diciembre y volver a poner a Boca en el Consejo con el fútbol del mundo. Ese es el objetivo, ese es mi compromiso y el compromiso de todo el equipo, muchos de los cuales están acá y me acompañan, y estamos convencidos que vamos a lograr eso en diciembre. Así que ahora voy a empezar a decirles por qué vamos a lograr eso. Primero que nada, el fútbol de Boca. La verdad, tengo que empezar por lo peor, y que realmente nunca en estos años, salvo algunos momentos de Miguel, de Russo, y algunos partidos aislados, increíblemente, a la inversa de lo que todos pensábamos, con Román como vicepresidente a cargo, con el Consejo, con todo este armado que hicieron, pensábamos, bueno, esta gente al menos nos va a llevar por buen camino, vamos a volver a recuperar la identidad bostera, vamos a tener de nuevo en la cancha esos equipos gloriosos de Boca que las peleaban todas, con garra, que era casi imposible que te hicieran gol y que menos aún que te ganen fácil en la cancha de Boca. Y sin embargo tuvimos la desgracia, pobre, mira, no tuviste la suerte que tuvimos nosotros de ver a Boca campeón tantas pero tantas veces, ¿no? Bueno, yo te prometo que lo vas a ver de nuevo. Desde diciembre lo vas a ver de nuevo, ¿no? Bueno, y la verdad que hemos visto, o sea, partidos, me acuerdo, los 3 partidos seguidos con Colón, con Instituto y con Estudiantes. Colón e Instituto no habían ganado un solo partido. Nos ganaron en cancha de Boca fácilmente, además con un Boca lánguido, sin garra, y ni hablar, y bueno, podemos acordarnos cada uno de distintos. Bueno, hace poco también perdimos, le ganábamos al Magro, con todo respeto al Magro, pero la verdad, al Magro casi en la C, ganando 2-0, que te empaten 2-2, pueden hacer un gol. Y lo del domingo, para ya llegar hasta acá, es patético desde todo punto de vista. Primero, si hay algo que odio en mi vida, entre las cosas que uno puede odiar, las broncas que uno puede tener, es perder con River. Me cambia al siguiente, al siguiente del siguiente. Es algo que no me banco. Empezando porque me joden todos mis amigos. Y nos pasa a todos, los grupos de WhatsApp, los futboleros que tenemos amigos de fútbol, es insoportable. Entonces ya solo pensar lo que venía después del segundo gol de River, que ya no teníamos chance de empatar, bueno, nada, todos vivimos eso, así como también vivimos la otra, ¿no? Cuando ganamos que nos aguanten a nosotros. Bueno, pero lo más triste de todo es que ese partido refleja lo que no admito que un entrenador y los que están por arriba del entrenador, porque todo el mundo se la agarra con Almirón, vamos a ser claros. Todos se la agarran con Almirón porque no lo quieren tocar al ídolo. Pero la culpa es del ídolo, muchachos. O sea, seamos francos. Acá, y yo siempre digo lo siguiente, separo. Para mí Riquelme es uno, ya ni siquiera de los 5, de los 3 ídolos más grandes futbolísticos que tuvo Boca. Y eso fue hace 15 años. Y se ganó todo. Y está en la historia grande de Boca. Y tenemos los mejores recuerdos. Y cada uno de ustedes va a decir el gol, no sé, el gol contra Gremio en la final de la Libertadores, el caño de Yepes, todo lo que sabemos. Perfecto. Pero eso fue el ídolo. Y por favor, tenemos todos que entender que una cosa es el ídolo
y otra cosa es el dirigente. Y el dirigente del fútbol tiene que entender cómo se maneja un club, tiene que entender cómo es una organización, tiene que entender que hay que trabajar en equipo y tiene que entender por sobre todo algo que es uno de nuestros eslogans, y es que Boca tiene que estar por encima de todo y de todos. No hay ningún ídolo que pueda estar por encima de Boca, ni ningún presidente. Bueno, evidentemente lo que vimos el domingo, les decía, es un reflejo de la mala conducción, de la mala gestión y de un mal técnico. De todo eso junto. Porque, por empezar, a mí me gusta mucho el fútbol. Lo juego otro día y me encanta verlo. No se puede cambiar un equipo completo para un partido tan importante como es River. Porque no entiendo, les digo la verdad, no entiendo cómo le bajaron el precio al partido de River. A mí qué me importa si jugamos el jueves, mañana con Palmeiras, cuando jugás con River. River es otra final siempre. No me importa que juegue con la tercera, y como venga, menos me importa, porque muchas veces en los Boca River el que pierde el punto es el que gana. Y tenemos 1000 historias de esas. Entonces, a River nunca se le puede bajar el precio. Y resulta que estos tipos, cambiaron totalmente el equipo, cuando la lógica, y lo vimos con Bianchi, bueno, lo veíamos en nuestra gloriosa época también de Toto Renzo, cuando vos vas a hacer, si querés guardar a algunos jugadores, mantener la columna vertebral del equipo, mantenela, y cambiás puestos, como pasaba, ¿se acuerdan con Bianchi? Que salía cualquiera y entraba un pibe de las inferiores y jugaba igual que el titular, pero eso es porque el esquema de juego lo contenía y permitía que ningún jugador estuviera debajo del nivel que tenía el titular, porque el propio equipo lo contenía. Cuando vos cambiás los 10, sin ir más lejos, el central, que supone que el 4 está saliendo y la juega de memoria, y resulta que el 4 no está, porque es un 4 que no sube, por ejemplo. O sea, infinidad de temas en el fútbol que tienen que ver con cómo el equipo juega, cómo juegan de memoria, como decía el querido Coco Basile. Bueno, entonces es inentendible que pase esto en Boca, que se le haya dado tan poco nivel y tan poca importancia a un Boca River, y que después, entonces, cuando todas las macanas, por no decir una mala palabra, las hicimos nosotros, o sea, las hizo el técnico, el consejo, el Román como responsable de todo, resulta que después el culpable es el árbitro. El árbitro es un desastre, ya sabemos, pero los goles no los hicieron nosotros, y los goles que no hicimos nosotros fueron culpa nuestra. O sea, muchachos, veamos el problema donde está, porque si no, nunca vamos a hacer una lectura correcta de esa realidad. Entonces, el partido con River, para mí, simboliza todo lo que vivimos en este proceso, ¿no? Mala estrategia, mal los jugadores que ya sabemos que no sirven para Boca. Yo siempre digo, cuando uno ve lo que se ha comprado, salvo este año que hay elecciones, por el caso de Cavani, por ejemplo, la verdad que han sido compradores compulsivos de jugadores suplentes. Porque empiecen a ver los jugadores que se compran. El único que realmente es titular, que no lo era del todo, tampoco en Europa, últimamente, pero digamos, pongámosle, que es Cavani. Pero después entran a sumar y son todos que sí, juegan un rato, no juegan. O sea, Hanson, Blondel, más o menos. Y entras para atrás. Y fíjense, Orsini, Riasco, Ramírez, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que compramos jugadores semisuplentes y vendemos jugadores que terminan en la selección de Italia, a Sorretegui,
goleador, caso aparte, dicho sea de paso, para hablarlo, y qué sé yo, Molina, McAllister, que terminan siendo ídolos o verdaderos profesionales de primera en la selección. Y entonces es todo lo contrario a lo que tiene que hacer Boca, donde lo que tiene que hacer es justamente reforzar el equipo con jugadores que no sean suplentes y que no sean dudosos, y ahí hay que poner la plata, y por supuesto con todo el planteo de los juveniles como corresponde. No llamarlo de pronto a acordarse, porque es así, se la acredito a Almirón, por X motivo se acuerda que que el Colo Barco lo tenían ahí guardado en el placar. Después de 2 años de que lo vimos debutar, vimos que era un fenómeno cuando lo puso Bataglia, ese partido, ¿se acuerdan? Con Banfield, que jugaron Tobuso, Taborda, él, etc. Y resulta que por X motivo se acuerdan y lo ponen a Barco. ¿Y qué hicimos esos 2 años? ¿Cómo le dimos al pibe? Por suerte es un fenómeno y la verdad que parece como que hubiera estado jugando en primera todo ese tiempo. Pero la realidad es que ni siquiera planifican lo que hacen con los jugadores de las inferiores. Porque Barco debiera haber estado o alternando en primera, está bien que está el problema de que está Fabra, Sandes y él. Pero en ese caso, miren, les voy a dar un ejemplo. Estuvimos hace unos meses, no sé si vieron la foto, estuve con Guardiola en el Manchester City. El mes pasado fue, hace 30 días. Bueno, ¿y por qué estoy yendo y hablando con la gente del Real Madrid y con el Atlético y con la gente del Manchester City? Porque entre otras cosas, además, poner a Boca entre los 5 primeros es restablecer relaciones con los clubes número 1 del mundo, porque de eso siempre sale algo. Siempre le vas a poder vender un jugador, siempre vas a tener la confianza para vincularte y de pronto generar un nuevo sponsor para el club o participar en un torneo internacional. Entonces el Manchester City, para contarles, tiene 13 clubes en el mundo. No es solo el Manchester City, son 13 clubes que maneja el grupo Manchester City en el mundo. Entonces, el sentido de un dirigente vinculándose con el mundo es que, por ejemplo, un jugador como Barco, supone tenés 2 tapones arriba, como podían ser Fabra y Sandes, y ponele que vos técnico decís, no, yo le voy a dar prioridad a estos 2. Yo en el mientras tanto lo hago jugar en un equipo y torneo y en un ámbito donde el pibe se forme, vaya teniendo, como yo digo, rodaje, claro, exactamente, rodaje, de paso Boca se gana unos mangos y después lo traes, el tipo estuvo rodando, estuvo haciendo fútbol y lo tenés en un nivel óptimo. Por suerte, por eso le dije al principio, por suerte el pibe es un fenómeno, pero perdés un tiempo valiosísimo en la formación del juvenil. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que en Boca, la palabra hoy, la palabra planificación no existe. No existe en ningún lado. No existe con las inferiores, no existe para formar el equipo de primera, no existe para ver la carrera de los juveniles, no existe para ver que las compras tengan algún criterio. Ustedes saben, por ejemplo, hoy en el mundo, y estuve a propósito viendo las instalaciones, vi un entrenamiento de Guardiola, que después les cuento, pero por ejemplo, para comprar jugadores, para ver el rendimiento y para ver qué alternativas puede haber ante un pedido del técnico, hoy la tecnología te dice todo y todos los clubes y las organizaciones tienen un equipo de datos, que manejan datos, impresionante lo que vimos, tiene todos los datos
de los jugadores de primera, de los juveniles del Grupo City y de todos los clubes de Europa. Tienen toda la información. Entonces, el técnico necesita un marcador de punta de tales características, no sé, buen cabeceador, que le pegue con las dos piernas, que tenga tendencia a subir. Lo que vos, como técnico, quieras pedirle para esa función, y los tipos tienen la información del último jugador del mundo, con esas características, empezando por sus propios juveniles. Entonces, eso es planificación. Bueno, olvídense que en Boca exista planificación hoy en algún área, no solo del fútbol, sino de todo el club. Porque si salto del fútbol y voy a lo comercial, ¿a ustedes les parece que Boca pudo haber estado un año sin sponsor principal de la camiseta? Y como yo siempre les digo, yo como gerente general les puedo decir con conocimiento de causa, a Boca, bien manejado, no solo es la marca, sino es qué dirigentes manejan el club. Llegaban pedidos de participación y ver cómo puedo entrar en Boca, cómo ser el sponsor, o sponsor secundario, o en el estadio, o donde sea, de todo el mundo. Empresas de todo tipo, porque a todo el mundo, salvo que tengas un tema con los hinchas de River, ¿no? En contra, pero si no, a todo el mundo le conviene tener algún tipo de vínculo con Boca, por lo que es la marca. Entonces, todas estas cosas que les digo tienen que ver también, hablando de marca, con la construcción de esa marca. Porque increíblemente en el Atlético nos pasó, cuando llegamos nos decían, bueno, hablando un poco de las elecciones de Boca, del estadio, que acá hablaré un rato, me decían, estaban indignados con ellos. A Boca lo tienen hacia arriba, el famoso El Boca, ¿no? En España es El Boca, lo tienen hacia arriba, como una marca extraordinaria. El problema, dicen, hace 20 días estamos llamando a los dirigentes de Boca para invitarlos, para invitar a los juveniles a participar de un torneo internacional, la Madrid Cup. Hace 20 días no nos dan bola, no nos contestan, nos patean la pelota, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es Boca hoy. Así se maneja Boca hoy. Entonces, y les puedo seguir agregando otras cosas. Y la última es la del estadio, en donde, para que tengan bien en claro, ¿quiénes dijeron que iban a hacer el 360? Ellos. Ninguno de ustedes, ninguno de los socios. Ellos dijeron en la campaña, vamos a hacer el 360. Pasaron 4 años, nada. Y lo único que hicieron hace un mes es presentar el pedido en la legislatura, porque el pedido de rezonificación para que les permitan ir sobre las manzanas de enfrente. ¿Y por qué lo hicieron? Porque nosotros le metimos la prueba. Cuando terminamos el proyecto del siglo XXI, con los arquitectos, acá lo ve Antonio, que anda por ahí, Lucía, ellos dos, acá, Lucía, de acá la mano, Antonio, y más, ellos son los culpables, ahí los tienen, de ese proyecto extraordinario, que si Dios quiere, al día siguiente que asumamos, empezamos a hacer la obra. Pero no me quiero ir por las ramas, les decía. Entonces, sí sabíamos que en el mundo Boca hay mucho descreimiento sobre esto, porque hace mucho tiempo que se viene hablando o de la ampliación de la Bombonera, del nuevo estadio, etcétera, y en época electoral se terminan mostrando maquetas, que después pasan las elecciones y no pasa nada, quedó una maqueta y nada más. Entonces, lo que nos planteamos con el equipo, con ellos, fue, tenemos que dar una muestra de que esta vez es verdad. Y yo ahora les voy a contar
porque es verdad. Pero esa muestra fue, dije, bueno, la mejor manera es que si uno hizo los deberes, como los hicimos, con más de 100 planos, nos presentamos en el colegio de arquitectos, en la facultad, etcétera, etcétera. Hicimos todos los deberes, tenemos todos los estudios hechos y también lo que tiene que ver con el plan económico, el plan financiero para financiarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de demostrarle a la familia de Boca que efectivamente este es un proyecto que se va a hacer? Bueno, vamos a dar el primer paso que podemos dar siendo oposición, o sea, siendo simples ciudadanos que queremos ganar Boca, pero no siendo dirigentes, porque hay temas que solo los podés hacer y avanzar si sos dirigente de Boca, si tenés la autoridad de que sos dirigente de Boca. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Era presentar el proyecto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el 22 de mayo, yo fui a las 10 de la mañana, me presenté con el pedido de proyecto, con este proyecto, para la autorización de la rezonificación de la zona donde iría el proyecto. Con la gran ventaja, entonces digo, esa era la mejor prueba. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a la legislatura a presentar algo en vacío, pero señor, usted no tiene nada. Entonces, eso ya está en la legislatura y está en las comisiones en donde se tiene que tratar para ir avanzando. La primera va a ser seguramente la de planeamiento, que es la que tiene que aprobar. Porque es la manera en que nosotros le mostramos a la gente que esto es verdad y a su vez era el paso que podíamos dar para no perder tiempo esperando a ganar las elecciones y recién empezar a hacerlo en diciembre, que después viene enero, en enero está cerrada, está la legislatura, no trabaja, hay receso en la legislatura, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hicimos eso y lo presentamos. Y como les decía, cuando hicimos eso, se empezaron a desesperar del otro lado, entre otras cosas, no sabemos si tienen el proyecto, y por el otro lado, no tienen absolutamente nada respecto de un tema que nosotros lo evaluamos como central, que es que para el proyecto 360, el Orvelo, cualquiera de ellos, hay que ir sobre las dos manzanas, en donde hay 129 propietarios o cuasi propietarios o ocupantes o gente que vive, que tienen o no las escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo solo les quiero decir, cuando hicimos este análisis, desde el año 1965, que en Boca ha habido algunas movidas para lograr comprar o conseguir esas manzanas. Nunca se pudo, y déjenme decirles que nunca se va a poder. Esa fue nuestra conclusión. Entre otras cosas, porque hubo un último relevamiento que fue en el 2018, se hizo en el 2009 y en el 2018. Y ahí salía que el 50-60% de la gente podría llegar a vender con este condicional. Entonces, cuando vimos eso, cuando después empezamos a hacer el análisis con el grupo técnico, viendo lo que significaba ampliar la Bombonera, el primer problema es un estadio de más de 80 años, con todos los problemas que tiene un estadio de más de 80 años. Es un estadio, primero hay que hacer una revisión muy importante de las estructuras, con los pilotes. Segundo, un estadio de 80 años, cuando ustedes ven lo que es un estadio moderno y lo comparan con un estadio de 80 años, obviamente los pasillos son una porquería, las escaleras son una porquería, todo lo que es la salida son una porquería, lo que se llaman los amenities o los lugares para que la gente pueda
socializar, todo lo que es, qué sé yo, comer un sanguchito, estar en entretiempo, de manera amplia, por decir así, todo es muy complicado. Y el tercer problema, por no ser el más importante, es que en cualquier ampliación de la Bombonera, el aumento de la capacidad era de, como mucho, 20.000 personas. Que para Boca no es una solución. Si nosotros hoy tuviésemos 20.000 lugares más, obviamente que estaríamos mejor respecto al problema de los filtros, pero no es una solución definitiva. Por la cantidad de socios que hoy tiene Boca, más de 300.000 en total, 105.000, digamos, socios activos, otras categorías y 180.000 entes. Un estadio de 50.000 como la Bombonera hoy, más 20.000, nos deja ahí con una solución totalmente parcial. Y le doy un dato más, que yo nunca lo admitiría y creo que ustedes tampoco. Quedaríamos igual debajo de River. Y debajo de River yo no quiero estar ni a la bolita. Entonces haríamos un esfuerzo tremendo con una cancha con 20.000 personas más para no ser un estadio que refleje lo que tiene que ser el club número 1 del mundo o uno de los 5 primeros del mundo. Por ese motivo tomamos la decisión. Yo les pedí, ¿se acuerdan el día que les dije, bueno, midan? Bueno, no está Gerardo, es el otro ingeniero del equipo. Veamos si en Casa Amarilla, si en los 2 terrenos de Casa Amarilla nos dan la superficie para poder hacer un estadio de 100.000 personas. Sin vueltas, no podemos estar a medias, tiene que ser una cosa, uno en el mundo, y va a ser uno en la región y uno de los más importantes del mundo. Bueno, la superficie dio bárbaro. Para los que no saben, no tocamos ningún edificio de los que son de los más importantes. Quiero decir, la Bombonerita, el Quinquela, los Dormis, no se toca nada de eso, solo como están en los nuevos terrenos, afecta a las canchas de hockey, que las vamos a trasladar. Y el otro tema muy importante, que ya lo vamos a ir mostrando en la campaña, al que le damos mucha importancia, es el centro de salud, que está en el terreno de la derecha, digamos, que es muy importante, pero la buena noticia es que vamos a hacer un centro de salud espectacular. Inicialmente lo vamos a mover a donde está el Quinquela y los Dormis, en esa zona, y después lo vamos a llevar a la Bombonera, a la parte de abajo de la Bombonera, porque ahí la idea es que en la Bombonera vamos a jugar la reserva, juveniles, fútbol femenino, vamos a hacer otras actividades, y como queremos que en la Bombonera, con pantallas espectaculares en la zona de los palcos, si ustedes están en la herradura mirando los palcos, ¿no?, desde las tribunas baja, media, alta, sector A, B, L, etc., desde ahí mirando los palcos, ahí vamos a completar todo eso con unas pantallas espectaculares para que los socios adherentes que no puedan ir a la Bombonera siglo XXI vean el partido que se esté jugando ahí en el mismo momento en la Bombonera. Entonces, como decimos nosotros, Boca va a ser el único club en el mundo que el partido se esté jugando en 2 estadios al mismo tiempo. Va a ser algo extraordinario, nunca visto, y bueno, y lo vamos a hacer. Entonces, por esas razones, y no por una cuestión afectiva, por supuesto todos tenemos nuestros mejores recuerdos y toda la vida de todos nosotros alrededor de la Bombonera, porque hemos visto a Boca siempre en la Bombonera. Bueno, alguna vez no, cuando el gol de Zúñiga a River en cancha Racing, dicho que el paso, ¿no?, para gastar un poco a la gallina, después del domingo.
Pero digo, toda nuestra vida cerca de Boca ha sido en la Bombonera. Entonces, vamos a mantener a la Bombonera viva de esa forma, dándole ese lugar y unida a la Bombonera siglo XXI con ese puente que ven ahí, que de alguna manera, en la otra imagen, cuando aparezca lo van a ver desde arriba, va a unir a los dos estadios, y eso para nosotros va a ser algo extraordinario, porque vamos a poder recorrer las dos bomboneras, y ahí vamos a mostrar la historia de Boca, que va a ser como mostrar la historia desde el pasado, ¿no? ¿Ven ese puente amarillo? Bueno, desde el pasado al futuro. Va a ser algo así como una continuidad o complemento del museo, con imágenes de todo tipo. Y por el otro lado, Boca, que hoy es atracción en el mundo, en donde la gente quiere venir a la Bombonera, imagínense, con esa solución, con los dos estadios, va a ser algo extraordinario, realmente. Entonces, si me siguieron, el sentido de todo esto es poner a Boca entre los primeros clubes del mundo, pero no en un sentido de voluntarismo, sino con hechos reales. Y para ser el club número 1 del mundo, tenemos que tener un estadio de esas características. No admite otra alternativa. Quiere decir que lo que se está planteando hoy, desde la conducción oficial, desde el oficialismo, es un parche. Y por eso lo descartamos. No tiene sentido para Boca esa solución. Como nosotros lo que estamos pensando es en el Boca del futuro, empezamos por eso. Esa es nuestra propuesta número 1, nuestra principal propuesta. Y es darle a todos los socios de Boca y a los hinchas de Boca esta solución, que es la Bombonera siglo XXI. Es el punto número 1 de nuestra plataforma. Alrededor de eso, otro tema que les quiero contar es que vamos a eliminar el sistema de filtros actual, porque claro, vamos a tener que convivir estos 4 años con las limitaciones de la Bombonera actual y con la cantidad de socios que somos. Entonces yo no les voy a mentir, obviamente que vamos a tener que ser muy ordenados para darle a los socios la mayor cantidad de oportunidades para ver los partidos de Boca. Eso es así. Ahora, como lo maneja esta gente es un desastre. Los filtros como están manejados hoy son una vergüenza, diría yo. Porque hay socios que tienen 25 años de antigüedad y que por 2 partidos que no llegan de los 17 a los 20 o de los 18 de 22, lo que sea, no pueden ir a la cancha de Boca. Y ni siquiera tienen la capacidad de hacer algo más rotativo y de decir, bueno, los que no pudieron la vez pasada ahora tienen prioridad, entonces pueden anotarse. Y además les digo, la tecnología hoy permite hacer todo este tipo de alternativas. No hay ningún motivo por el que no puedan pensar y aplicar esto. Lo único que yo creo es que su única preocupación es la truchada que hacen con las entradas, la vergüenza de la cantidad de entradas que se venden de manera ilegal, las cosas que estamos sabiendo y descubriendo, y la cantidad de colados que entran a la cancha todo el tiempo. Es vergonzoso. Los primeros que decían, no, los turistas, el otro día salíamos de la cancha y parecía que estábamos en Londres o en Estados Unidos, porque cantidad de gente hablando en inglés. Entonces, ¿dónde está la prioridad para los socios? Es una mentira este tema, y es el típico tema de tener un relato, un verso, que no se corresponde con la realidad. La realidad es que el socio les importa un pito a estos tipos. Realmente, por la manera en que manejaron el filtro, por no haber cumplido con el nuevo estadio, por haber hecho en paralelo 107.000 socios adherentes, 107.000,
sin dar ningún aumento de capacidad del estadio. Y obviamente que los 107.000 adherentes generan una presión para que le den algún cupo para poder entrar. Entonces finalmente se termina perjudicando el socio activo. Y al final se perjudican los dos, porque no entran ni los adherentes ni muchos de los activos. Es vergonzoso. Entonces la mentira de que ahora piensan en el socio es eso. Es un descaro cómo lo hablan. Nosotros a eso le contestamos con el Boca del Futuro, con este proyecto que va de cara a sí tener en cuenta al socio, y además con un sistema que vamos a presentar pronto, de una aplicación para que todos puedan, a través de esa aplicación, por supuesto que lo vamos a mostrar, va a ser un ejemplo, porque recién lo vamos a poder implementar el día que ganemos, pero de esa forma va a haber un sistema transparente, vamos a considerar a los socios que tienen desde mayor antigüedad a menor antigüedad, para ver todo eso lo que podemos hacer, que no entren con filtro, donde no sea necesario el filtro. Yo les digo una cosa, miren, yo creo que manejando bien las cosas y saliendo de la vergüenza de cómo se maneja hoy con la cantidad de colados, ventas truchas, etcétera, yo creo que debe haber no menos de entre 7 y 10.000 entradas a la cancha truchas. ¿A qué me refiero? Entran los amigos, entran por el costado, le dan protocolos y los venden también. Entonces, si uno ordena bien la cancha, casi va a ser mínima la necesidad de filtros que haya que poner. Y además, se va a hacer de una forma transparente gracias a esta aplicación, esta tecnología que vamos a mostrar dentro de poco. Así que no quiero abundar más, prefiero que me hagan las preguntas que quieran sobre cualquier tema, pero básicamente estos son los temas más importantes que quería compartir con ustedes, pero teniendo en cuenta siempre que nosotros criticamos lo que hay porque es una vergüenza, la gestión es pésima, pero criticamos mirando hacia adelante, proponiéndole al socio una solución. Y créanme que todo esto lo vamos a cumplir y vamos a volver a poner a Boca arriba de todo. Muchas gracias.